Carlos miró fijamente la pantalla de su teléfono celular, donde los mensajes intercambiados entre su esposa, Isabel, y un número desconocido revelaban la dura verdad que había sospechado durante semanas. Le temblaban las manos al leer cada palabra llena de deseo y traición. Era una noche fría en Madrid y el silencio en la casa amplificaba el sonido de su corazón roto. Isabel había dicho que iba a encontrarse con una amiga, pero los mensajes contaban una historia diferente. No veo la hora de verte, dijo uno de ellos, acompañado de una foto que hizo hervir la sangre a Carlos. Conocía bien ese hotel. Era el mismo donde él e Isabel habían pasado su luna de miel 10 años atrás. El sabor amargo de la ironía invadió su boca. El dolor de la traición fue rápidamente reemplazado por un gélido sentimiento de venganza. Carlos no era hombre de arrebatos violentos, prefería la planificación fría. Mientras elaboraba mentalmente su plan, sonó el teléfono. Una voz tensa al otro lado de la línea informó que Isabel estaba en el hospital. Había tenido un accidente. Carlos sintió una mezcla de emociones mientras conducía hacia el hospital. La ira todavía ardía, pero ahora estaba mezclada con preocupación. Al llegar, fue recibido por un médico que lo condujo a una sala de espera. Su esposa está estable, dijo el médico, pero hay algo que necesita saber. El médico explicó que Isabel había sufrido un accidente de coche mientras iba acompañada de un hombre. Carlos reconoció el nombre inmediatamente. Era el amante de Isabel. El médico continuó vacilante: señor, su esposa también está embarazada. Mencionó que no sabe quién es el padre. Carlos quedó paralizado, su mundo al revés. La traición de Isabel adquirió ahora una dimensión nueva y cruel. Miró la puerta de la habitación donde cuidaban a Isabel y supo que su venganza tendría que ser aún más cuidadosa y devastadora. Necesitaba respuestas e Isabel tendría que proporcionárselas. La puerta del hospital simbolizaba ahora no solo la entrada a la habitación de Isabel, sino también a un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que ya no sería la víctima silenciosa, sino el ejecutor de una venganza fría y despiadada. Lo que descubrió en su interior cambiaría todo. Carlos siempre ha sido un hombre de rutinas. Trabajó como abogado en un reconocido despacho del centro de Madrid. Sus días estaban minuciosamente planificados, desde el desayuno que Isabel, su mujer, preparaba con cariño, hasta la cena de la noche, cuando ambos comentaban sus días. Sus compañeros lo admiraban por su dedicación y profesionalismo, mientras que Isabel siempre mencionaba lo atento y predecible que era, lo que le daba una sensación de seguridad. Isabel, en cambio, era una mujer de espíritu libre. Tenía una pequeña pero encantadora galería de arte en el barrio de Malasaña. Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus últimas adquisiciones o de sus propios cuadros, que expresaban un alma llena de pasión y emoción. Isabel y Carlos eran opuestos complementarios, o al menos así se vieron siempre. Él aportaba estabilidad, y ella, el color vibrante que daba vida a los días monótonos. Juntos formaron una pareja envidiada por muchos. Su casa, un elegante piso en el barrio de Salamanca, reflejaba esta dualidad. La sala de estar era una mezcla de líneas modernas y piezas de arte abstracto. Había un gran ventanal que ofrecía una impresionante vista de la ciudad, un contraste entre el movimiento frenético de Madrid y la calma que tanto valoraba Carlos dentro de su casa. Isabel decía que la vista inspiraba sus cuadros, y Carlos, aunque prefería el orden, disfrutaba viendo florecer la creatividad de su esposa. Sin embargo, últimamente Carlos sentía cierta frialdad en sus conversaciones con Isabel. Parecía distante, a menudo perdida en sus pensamientos o ocupada con su teléfono celular. Cuando él le preguntó, ella simplemente sonrió y dijo que todo estaba bien, que simplemente estaba inmersa en un nuevo proyecto en la galería. Quería creerlo, pero la sensación de que algo andaba mal era difícil de ignorar. Los amigos de la pareja también notaron el cambio. Javier, un viejo amigo de Carlos, mencionó casualmente durante un partido de tenis que Isabel parecía más feliz cuando Carlos no estaba presente. Tal vez solo esté estresada por el trabajo, sugirió Javier, tratando de aliviar la preocupación visible en el rostro de Carlos. Pero ese pequeño comentario solo sembró más dudas en su mente. Una noche, mientras Isabel dormía, Carlos decidió sacar su celular. Sabía que invadir su privacidad estaba mal, pero la ansiedad y el miedo lo consumían. Encontró mensajes intercambiados con un número desconocido, mensajes que no dejaban lugar a dudas.
Isabel estaba involucrada con otro hombre. El suelo bajo sus pies pareció desmoronarse. Pero Carlos no confrontó a Isabel de inmediato. Era un hombre de planes, de estrategias. Decidió que necesitaba más información antes de actuar. En las semanas siguientes, observó a Isabel más de cerca, notando cada salida misteriosa, cada sonrisa que ella le dedicaba por teléfono. Y con cada detalle que descubría, su dolor se transformaba en frialdad calculada. Carlos empezó a seguir a Isabel. Un día la vio entrar a un hotel que conocía bien, el mismo donde pasaron su luna de miel. La acompañaba un hombre que Carlos reconoció de vista, un artista que frecuentaba la galería de Isabel. Observó desde lejos, su mente formulando escenarios y planeando su venganza. Una noche Isabel salió diciendo que quedaba con una amiga. Carlos sabía la verdad, pero fingió creerla. Esperó unos minutos y luego se subió al auto y siguió la ruta que sabía que tomaría Isabel. Cuando la vio entrar nuevamente al hotel, estacionó y esperó. Cada minuto parecía una eternidad. De repente, el silencio fue roto por el sonido de las sirenas. Corrió al lugar y vio el coche de Isabel destrozado. Había policías y paramédicos alrededor. Carlos fue al hospital. La tensión en el aire era palpable. Los médicos y enfermeras corrían de un lado a otro. Fue al mostrador de servicio y preguntó por Isabel. Una enfermera lo llevó a una habitación donde lo esperaba un médico. Su esposa está estable, comenzó el médico, pero hay algo que necesita saber. El médico explicó que Isabel iba acompañada de otro hombre durante el accidente. Carlos permaneció en silencio, su rostro era una máscara de frialdad. Lo llevaron a la habitación donde yacía Isabel, pálida y con varias heridas. Mientras la miraba, supo que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. La construcción de la venganza de Carlos empezó a tomar forma. Ya no era solo el marido traicionado, sino un hombre decidido a recuperar su orgullo y su rectitud. El camino por delante sería doloroso, pero estaba preparado. Madrid sería el escenario de su fría e implacable venganza, y cada paso lo daría con la precisión de un ajedrecista. Carlos miró a Isabel, sintiendo una mezcla de amor perdido y odio creciente. Murmuró algo, intentando abrir los ojos. Su mirada se encontró con la de Carlos y en ese momento supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El juego apenas comenzaba. Desde el momento en que salió del hospital, Carlos sintió que una nueva energía se apoderaba de su cuerpo. El dolor de la traición todavía ardía, pero ahora estaba alimentado por una determinación inquebrantable. Cada día se convirtió en una pieza del rompecabezas que estaba armando, un plan de venganza que planeaba ejecutar con precisión quirúrgica. Isabel continuó recuperándose en casa, ajena a los oscuros pensamientos que hervían en la mente de Carlos. Comenzó a dedicarse con más diligencia al trabajo, una forma de distracción y recolección de recursos. Necesitaba tiempo, dinero y, sobre todo, información. Isabel notó la creciente distancia entre ellos, pero lo atribuyó al estrés del accidente y al desgaste natural del matrimonio. No tenía idea de lo que Carlos sabía ni de lo que estaba planeando. Carlos contrató a un investigador privado. No quería dejar cabos sueltos y necesitaba pruebas concretas para su venganza. El investigador, un hombre discreto y eficaz, empezó a seguir cada paso de Isabel y su amante, documentando encuentros y amoríos. Cada informe que llegaba a manos de Carlos aumentaba su enfado, pero también su determinación. Descubrió que el amante de Isabel, Ricardo, era un artista emergente, pero con un pasado turbio. La información reveló a un hombre con deudas y relaciones turbias, un blanco perfecto para los planes de Carlos. Al mismo tiempo, Carlos empezó a acercarse a personas influyentes del círculo social de Isabel. Asistió a los eventos de la galería, demostrando un renovado interés por el arte, siempre con una sonrisa escondida. Quería entender el mundo de Isabel, conocer a sus amigos, a sus confidentes, para poder manipular todo a su favor cuando llegara el momento. Uno de estos eventos fue una exposición en la galería de Isabel. Las paredes estaba decorada con obras de artistas contemporáneos y la sala estaba llena de gente discutiendo animadamente las piezas. Carlos circulaba por la habitación, saludando a conocidos y haciendo nuevos amigos. Observó a Isabel desde lejos, notando cómo ella se iluminaba al hablar con Ricardo.
Carlos se acercó a los dos con una copa de vino en la mano y, por primera vez, enfrentó a Ricardo de frente. Tú debes ser el famoso Ricardo, dijo Carlos con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Isabel habla muy bien de tu trabajo. Ricardo, sorprendido por la presencia de Carlos, sonrió nervioso. Sí, gracias. Isabel es una gran defensora de mi arte. La tensión en el aire era palpable, pero Isabel, tal vez por culpa o por falta de atención, no la notó. Carlos continuó la conversación, sondeando a Ricardo sobre sus proyectos y ambiciones. Cada respuesta era una pieza del rompecabezas, información que podría utilizar en el futuro. Después de la exposición, Carlos comenzó a poner en marcha la siguiente fase de su plan. Descubrió que Ricardo estaba intentando vender una colección de pinturas a un coleccionista influyente, pero que necesitaba una recomendación para cerrar el trato. Carlos usó sus contactos para convertirse en el puente que Ricardo necesitaba, haciéndose pasar por un amigo interesado en ayudar. Con eso, Carlos obtuvo acceso al estudio de Ricardo. Observó cada detalle, cada pintura, mientras Ricardo mostraba con orgullo su trabajo. Realmente tienes talento, dijo Carlos, es una pena que el mercado del arte sea tan complicado. Ricardo, sin sospechar nada, aceptó gustoso la ayuda de Carlos. Y fue en ese contexto que Carlos empezó a manipular las circunstancias a su favor. Creó una red de intrigas, difundiendo rumores sobre la integridad de Richard y sus deudas. El objetivo era claro, destruir la carrera de Ricardo y, al mismo tiempo, mantener a Isabel contra las cuerdas. Isabel empezó a notar cambios en el comportamiento de Ricardo. Estaba más nervioso, preocupado por los acuerdos que no se concretaban y los rumores que comenzaban a circular. Las discusiones entre ellos se hicieron frecuentes e Isabel, dividida entre el amor por su amante y el miedo a perderlo todo, empezó a distanciarse. Carlos observaba todo con atención, cada vez más satisfecho con el giro de los acontecimientos. Aún no se había enfrentado directamente a Isabel, prefería verla sufrir las consecuencias de sus decisiones sin saber que él estaba detrás de todo. Su venganza fue minuciosa, silenciosa y cada paso lo acercaba al clímax de su estrategia. Sabía que se acercaba el momento de la revelación. El investigador siguió aportando pruebas y Carlos comenzó a preparar el terreno para la caída final de Isabel y Ricardo. La última parte del plan era asegurar que Ricardo perdiera el apoyo financiero que lo mantenía adelante. Carlos manipuló sus contactos para que el coleccionista se retractara del trato en el último momento, dejando a Ricardo al borde del colapso. Esa noche Isabel regresó a casa abatida. Carlos la miró mientras ella intentaba ocultar sus lágrimas, y una pizca de compasión casi apareció en su corazón. Pero rápidamente recordó el motivo de su venganza. Isabel estaba a punto de descubrir que sus acciones tuvieron consecuencias devastadoras. Carlos se acercó a ella y la abrazó protectoramente, un gesto que no había hecho en mucho tiempo. Todo va a estar bien, dijo, con voz suave. Isabel lo miró sorprendida y por un momento sintió la esperanza de que todo pudiera volver a la normalidad. Pero Carlos sabía que ese momento de falsa paz era solo el preludio de la tormenta que estaba por venir. Mientras la noche caía sobre Madrid, Carlos seguía planeando sus próximos pasos. El juego se estaba desarrollando según lo planeado, y la caída de Isabel y Ricardo sería un espectáculo frío e implacable, digno de su dolor y sufrimiento. La venganza estaba en marcha y ya nada podía detenerlo. La tensión en Madrid parecía aumentar cada día. El aire estaba impregnado de una sensación de inevitabilidad. Isabel, cada vez más angustiada, sintió que algo andaba mal, pero no pudo identificar el origen de su preocupación. Ricardo, en cambio, estaba desesperado. Sus oportunidades de negocio se desmoronaron una tras otra y empezó a sospechar que algo o alguien estaba trabajando activamente en su contra. Carlos, siempre observador, estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. Sabía que se acercaba el momento crucial. Una mañana soleada, Carlos recibió una llamada del investigador privado. La voz al otro lado de la línea era tranquila, pero lo que dijo hizo que el corazón de Carlos se acelerara. Tengo algo importante que mostrarte. Nos encontraremos en el café habitual. Al llegar al café, Carlos encontró al investigador sentado en un rincón discreto, con una expresión seria en el rostro. Descubrí algo que podría cambiarlo todo, dijo, entregándole a Carlos una carpeta.
En su interior había fotografías y documentos que revelaban un profundo secreto sobre Ricardo. Carlos hojeó rápidamente los papeles y una fría sonrisa se formó en sus labios. El arma definitiva estaba en sus manos. Esa noche, Carlos decidió enfrentarse a Isabel. La encontró en la sala, perdida en sus pensamientos. Necesitamos hablar, dijo con voz firme. Isabel levantó la vista, sorprendida por el tono serio de Carlos. Se sentaron en el sofá y Carlos comenzó a revelar lo que sabía, sin dar detalles concretos aún. Isabel, sé lo de Ricardo y tú, comenzó, observando su reacción. Isabel palideció, tratando de encontrar palabras, pero Carlos no le dio tiempo a responder. ¿Crees que puedes ocultarme algo? ¿Que no me daría cuenta? Se puso de pie, caminando de un lado a otro, su voz volviéndose más intensa con cada palabra. Lo sé todo, Isabel. Cada reunión, cada mensaje. Lo sabía desde el principio, pero quería estar seguro. Y ahora lo sé. Isabel empezó a llorar, pero Carlos permaneció impasible. No es solo la traición lo que me duele, sino la falta de respeto. Y ahora vas a sentir lo que es perderlo todo. Carlos salió de la casa dejando a Isabel llorando. Condujo hasta el estudio de Ricardo, donde sabía que lo encontraría solo. Ricardo estaba pintando, tratando de olvidar sus problemas cuando Carlos entró sin tocar. Necesitamos hablar, dijo Carlos, cerrando la puerta detrás de él. Ricardo, sorprendido, dejó caer el cepillo. Carlos, ¿qué haces aquí?, preguntó, tratando de mantener la calma. Estás destruyendo mi vida, respondió Carlos con voz gélida. Y ahora terminaré el trabajo. Carlos arrojó la carpeta sobre la mesa. Ricardo la abrió y vio la evidencia incriminatoria que vinculaba su nombre con actividades ilegales. ¿Cómo conseguiste eso?, preguntó, desesperado. No importa, dijo Carlos. Lo que importa es que tienes dos opciones, salir de la vida de Isabel para siempre o le entrego todo esto a la policía. Ricardo, aterrado, supo que estaba atrapado. Aceptó dejar la vida de Isabel, pero Carlos aún no había terminado. Hay una cosa más, dijo Carlos. Isabel está embarazada. Y no sabe quién es el padre. Ricardo estaba en shock. Ella no me dijo nada, susurró, con la voz quebrada. Por supuesto que no, respondió Carlos. Está confundida y asustada. Pero no tendrás la oportunidad de descubrirlo. Desaparecerás e Isabel pagará por lo que hizo. Carlos salió del estudio, dejando a Ricardo en estado de pánico. La primera parte de su venganza estaba completa. Ahora necesitaba lidiar con Isabel. Regresó a casa y la encontró todavía llorando. Ricardo ya no es un problema, dijo con frialdad. Ahora, somos solo tú y yo. Isabel miró a Carlos con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Por qué haces esto?, preguntó, con la voz llena de dolor. Porque destruiste todo lo que teníamos, respondió Carlos. Y ahora, pagarás por esto. Carlos decidió que esa noche sería el momento de revelar su secreto más devastador. Se acercó a Isabel y, con voz suave pero fría, le dijo, «Estás embarazada, Isabel. Y no sabes si el padre soy yo o Ricardo, ¿verdad?» Isabel guardó silencio y la sorpresa en su rostro confirmó las sospechas de Carlos. «Ya lo sé todo», continuó. «Lo sabía desde el principio, pero quería que sintieras el peso de tus acciones. Y ahora vivirás con esta duda para siempre». Isabel empezó a sollozar, pero Carlos se mantuvo firme. «Aceptaré a este niño, pero nunca sabrás si es mío o de él. Este es tu castigo». Carlos salió de la habitación, dejando a Isabel devastada. Sabía que había llegado al punto más profundo de su venganza. Ahora todo lo que quedaba era observar cómo Isabel intentaba lidiar con las consecuencias de sus acciones. Madrid seguía con su rutina, indiferente al drama que se desarrollaba entre las paredes del apartamento de Carlos e Isabel. La venganza de Carlos fue completa, pero el impacto de sus acciones apenas comenzaba a sentirse. Isabel se encerró en su habitación durante días, el dolor y el arrepentimiento devoraban su corazón. Carlos, por su parte, mantuvo una fachada de normalidad, yendo ir a trabajar y volver como si nada.
Pero dentro de la casa, la atmósfera era tensa, llena de palabras no dichas y emociones reprimidas. Ricardo, fiel a su palabra, desapareció de la vida de Isabel. Dejó Madrid, intentando rehacer su vida en otro lugar. Carlos, sin embargo, siguió vigilando desde lejos, asegurándose de que Ricardo nunca más volviera a acercarse a su esposa. Cada día, la frialdad de Carlos se hacía más evidente, una máscara que ocultaba el profundo dolor de su corazón roto. Isabel finalmente salió de la habitación, intentando recuperar algo de normalidad. Sabía que necesitaba afrontar la realidad, por dolorosa que fuera. Carlos la observó de cerca, analizando cada uno de sus movimientos. Quería ver cuánto podía aguantar Isabel antes de romperse por completo. Un día, Isabel decidió enfrentarse a Carlos. «Necesitamos hablar», dijo, con voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. Carlos la miró, esperando. «Sé que cometí un error, pero no puedes continuar con esta venganza para siempre. Necesitamos resolver esto de alguna manera». Carlos se puso de pie, con la ira hirviendo en su interior. «¿Resolver?», gritó. «Destruiste a nuestra familia, Isabel. Tiraste todo por un capricho. ¿Y ahora quieres resolverlo?». Isabel intentó discutir, pero Carlos continuó. «Vivirás con las consecuencias de tus acciones. Este es tu castigo». Isabel, desesperada, empezó a llorar de nuevo. «Sé que merezco sufrir, pero no puedo vivir así. No puedo vivir con esta duda, con este miedo. Necesito saber la verdad sobre este niño». Carlos la miró y la frialdad de sus ojos comenzó a derretirse. Vio el verdadero dolor en el rostro de Isabel y, por primera vez, sintió una punzada de compasión. «Isabel, no sé si puedo perdonarte», dijo, con voz más suave. «Pero voy a hacer una prueba de paternidad. No para ti, sino para este niño. No merece crecer con esta duda». Isabel asintió agradecida y Carlos programó la cita para el día siguiente. Los días siguientes estuvieron llenos de intensa ansiedad. Isabel estaba constantemente nerviosa, mientras Carlos mantenía una aparente calma. Finalmente llegó el día de la prueba y los dos se dirigieron al laboratorio. La espera por los resultados fue agonizante, pero finalmente recibieron una llamada del médico. Carlos e Isabel estaban sentados en la oficina, con las manos temblorosas. El médico entró con un sobre en las manos. «Tengo los resultados», dijo, mirándolos a ambos. Carlos tomó la mano de Isabel, un gesto que sorprendió a ambos. El médico abrió el sobre y lo leyó en silencio durante unos segundos antes de hablar. «El niño es de Carlos», dijo finalmente. Isabel dejó escapar un suspiro de alivio, mientras Carlos sentía una mezcla de emociones. Había planeado toda su venganza sin saber que el hijo era realmente suyo. Ahora todo parecía diferente. De camino a casa, el silencio entre ellos era pesado, pero ya no hostil. Isabel sabía que todavía tenía mucho que hacer para recuperar la confianza de Carlos, pero al menos ahora había esperanza. Carlos, a su vez, sintió que tal vez podría empezar a perdonar, aunque poco a poco. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Isabel se dedicó a demostrar su arrepentimiento, mientras Carlos luchaba con sus sentimientos encontrados. Empezó a ver un cambio genuino en Isabel y, poco a poco, el hielo de su corazón empezó a derretirse. La venganza que había planeado con tanto cuidado ya no le parecía tan satisfactoria. Carlos se dio cuenta de que la verdadera justicia no estaba en destruir a Isabel, sino en reconstruir la confianza y el amor que alguna vez tuvieron. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Carlos miró a Isabel y, por primera vez en meses, vio a la mujer con la que se había casado. A ella todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero él estaba dispuesto a darle una oportunidad a la redención. Y mientras Madrid seguía palpitando a su alrededor, Carlos e Isabel empezaron a encontrar un nuevo ritmo, una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Los días posteriores al resultado de la prueba de paternidad estuvieron marcados por una mezcla de alivio y tensión. Carlos e Isabel eran conscientes de que el mayor desafío estaba por llegar, reconstruir lo destruido. La desconfianza todavía flotaba en el aire, como un fantasma silencioso que amenazaba cualquier intento de acercamiento.
Carlos decidió que lo primero que debía hacer sería dar un paso atrás en su vida profesional para centrarse más en su familia. Redujo sus horas de oficina, delegando más responsabilidades a sus compañeros. Isabel, a su vez, cerró temporalmente la galería para centrarse en su recuperación emocional y su relación con Carlos. Comenzaron a asistir a sesiones de terapia de pareja, un esfuerzo conjunto para afrontar los problemas que habían evitado durante tanto tiempo. En la primera sesión de terapia, ambos estaban nerviosos. La terapeuta, una mujer de mediana edad con expresión amable, lo saludó con una cálida sonrisa. Empecemos por el principio, dijo, cuéntame cómo se conocieron. Carlos e Isabel se miraron recordando los días felices de su noviazgo. Hablaron sobre sus primeras citas, la emoción de los primeros años de matrimonio y cómo la rutina y las responsabilidades comenzaron a desgastar su relación. Isabel confesó que se sentía abandonada y sola, lo que la llevó a buscar consuelo fuera de su matrimonio. Carlos, por su parte, admitió que se había perdido en su trabajo, olvidándose de cuidar su relación con Isabel. El terapeuta escuchó atentamente y tomó notas ocasionales. La base de cualquier relación es la comunicación, dijo. Necesitan aprender a escucharse unos a otros nuevamente, a hablar de sus sentimientos y miedos sin temor a ser juzgados. Las siguientes sesiones se centraron en reconstruir esta comunicación. Isabel y Carlos empezaron a expresar sus emociones de forma más abierta, sin las barreras que antes les impedían conectar de verdad. Hubo momentos tensos, por supuesto, pero también momentos tiernos que recordaban los buenos tiempos. Una noche, tras una sesión especialmente intensa, Carlos e Isabel decidieron dar un paseo por el Parque del Retiro. Era una noche clara y las luces de la ciudad se reflejaban en el lago, creando una escena casi mágica. Caminaron en silencio por un rato, disfrutando de la tranquilidad que los rodeaba. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, dijo Isabel, rompiendo el silencio. Lo sé, respondió Carlos, tomando su mano. Pero estamos aquí. Y eso significa que todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Isabel lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Quiero que nuestra hija crezca en un hogar lleno de amor y confianza, dijo. Y haré todo lo que esté en mi poder para que eso suceda. Carlos asintió. Yo también, dijo en voz baja. Yo también. A partir de ese momento, ambos se comprometieron a hacer un verdadero esfuerzo para salvar su matrimonio. Los cambios no fueron inmediatos, pero con el tiempo, los pequeños gestos empezaron a marcar una gran diferencia. Carlos volvió a hacer sorpresas románticas, algo que había dejado de lado años atrás. Isabel, a su vez, se dedicó a apoyar a Carlos en sus ambiciones profesionales, algo que él siempre valoró, pero que había echado de menos en los últimos años. El embarazo de Isabel avanzó y con él empezó a formarse un nuevo capítulo en sus vidas. Preparar la habitación del bebé se convirtió en una actividad que los unió aún más. Pintar las paredes, montar los muebles, elegir ropa y juguetes, cada detalle fue una oportunidad para empezar de nuevo, para volver a construir algo juntos. Una noche, mientras terminaban de armar la cuna, Isabel se sentó junto a Carlos y suspiró. Gracias por no rendirse con nosotros, dijo. Carlos la abrazó, sintiendo un calor reconfortante. Nunca fue una opción, respondió. Eres la madre de mi hija y siempre serás parte de mi vida. Isabel sonrió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz genuina. Todavía les quedaba un largo camino por recorrer, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Y mientras Madrid seguía girando en su incesante rutina, Carlos e Isabel encontraron su propio ritmo, un ritmo de curación y renovación. Los preparativos para la llegada de la hija sirvieron de metáfora para la reconstrucción del matrimonio. Cada tarea, por pequeña que fuera, simbolizaba un ladrillo colocado en los cimientos de la nueva relación que estaban construyendo. Isabel volvió a la pintura, pero esta vez sus obras estaban llenas de esperanza y renovación. Carlos, al ver las nuevas pinturas, sintió un creciente orgullo por la mujer en la que se estaba convirtiendo Isabel. La terapia siguió siendo un pilar importante en este viaje. Las conversaciones, aunque a menudo dolorosas, fueron necesarias para sanar las heridas profundas. El terapeuta ayudó a Carlos e Isabel a comprender que el perdón no era un evento único, sino un proceso continuo. Y con cada sesión, se acercaron más a entenderse entre sí.
Con el paso del tiempo, la barriga de Isabel creció, al igual que la conexión entre ella y Carlos. El bebé se convirtió en un símbolo de esperanza, un nuevo comienzo que ambos estaban ansiosos por abrazar. Y en cada ultrasonido, cada patada sentida, cada compra de ropa escasa, encontraron alegría y propósito. El viaje aún no había terminado, pero cada día traía un nuevo paso hacia la curación. Y cuando la primavera llegó a Madrid, trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos, Carlos e Isabel estaban preparados para afrontar juntos el futuro, con sus cicatrices, pero también con un amor renovado y fortalecido. Los meses pasaron rápido y por fin llegó el día del nacimiento de la hija de Carlos e Isabel. El hospital estaba iluminado, reflejando la ansiedad y la alegría del momento. Isabel tomó la mano de Carlos con fuerza mientras las contracciones se intensificaban. Después de horas de trabajo de parto, un suave llanto llenó la habitación. Su hija Elena vino al mundo trayendo consigo una oleada de intensas emociones. Carlos sostuvo a Elena en sus brazos, las lágrimas corrían por su rostro. Isabel lo miró con una sonrisa agotada pero genuina. Por un breve momento, pareció que todas las heridas habían sanado, que todo el dolor había desaparecido. Estaban unidos nuevamente, ahora como padres de un niño que simbolizaba un nuevo comienzo. Sin embargo, la pausa fue breve. En los días siguientes al nacimiento de Elena, Isabel empezó a recibir mensajes anónimos. Alguien sabía de su romance con Ricardo y estaba dispuesto a exponerlo todo. Isabel, temiendo la destrucción de su nueva vida, ocultó los mensajes a Carlos, pero la tensión empezó a aumentar nuevamente. Carlos, perspicaz como siempre, notó el cambio en el comportamiento de Isabel. Decidió investigar por su cuenta y descubrió el origen de los mensajes. Ricardo había regresado a Madrid amargado y dispuesto a vengarse. Estaba dispuesto a destruir la paz que Carlos e Isabel habían encontrado. Carlos se enfrentó a Ricardo en un discreto café de las afueras de la ciudad. Ricardo estaba irreconocible, con un aspecto desaliñado y una mirada llena de odio. «Destruiste mi vida», dijo Ricardo, con la voz temblando de ira. «Ahora es mi turno de destruir el tuyo». Carlos, manteniendo la calma, respondió: «No dejaré que vuelvas a lastimar a mi familia. Ya has causado suficiente dolor». Ricardo se rió amargamente. «¿Crees que puedes controlarlo todo, Carlos? Pero hay cosas que ni siquiera tú puedes predecir». De regreso al apartamento, Isabel sintió que el peso de la culpa aumentaba. Sabía que no podía ocultarle la verdad a Carlos para siempre. Cuando regresó de encontrarse con Ricardo, la tensión en el aire era palpable. Isabel decidió que era hora de confesarlo todo. Ella le habló de los mensajes, de su miedo a volver a perderlo todo. Carlos escuchó en silencio, con expresión cerrada. Cuando Isabel terminó, suspiró profundamente. «Ricardo ha vuelto», afirmó. «Y quiere venganza». Isabel empezó a llorar, pero Carlos la abrazó. «Enfrentaremos esto juntos», dijo con voz firme. «No dejaremos que destruya lo que construimos». En los días siguientes, Carlos intensificó las medidas de seguridad en su casa y su familia. Pero Ricardo, desesperado y sin nada que perder, decidió atacar directamente. Una noche, mientras Carlos e Isabel estaban fuera, él irrumpió en el apartamento en busca de algo que pudiera usar contra ellos. Sin embargo, Ricardo no esperaba que Carlos estuviera un paso por delante. Al entrar a la casa, Ricardo fue sorprendido por la policía, quienes habían sido alertados por Carlos. En un tenso enfrentamiento, Ricardo fue arrestado, gritando amenazas mientras los agentes se lo llevaban. El impacto de este suceso dejó profundas huellas en Carlos e Isabel. Se dieron cuenta de que, a pesar de todos los intentos de reconstrucción, el pasado siempre los perseguiría. La desconfianza y el miedo todavía estaban presentes, y ambos sabían que nunca podrían volver a ser como antes. Unas semanas después del arresto de Ricardo, Isabel comenzó a sentir un dolor intenso en el pecho. Carlos la llevó rápidamente al hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada. Isabel había sufrido un infarto, fruto del estrés acumulado y de las emociones reprimidas. Carlos tomó su mano hasta el último momento, susurrando palabras de amor y perdón. Isabel falleció esa noche, dejando solos a Carlos y Elena. Carlos, desolado, se dio cuenta de que la venganza que había buscado tenía un coste muy alto.
Había perdido a la mujer que amaba, a pesar de todo, y ahora estaba solo para criar a su hija. En los años siguientes, Carlos dedicó su vida a Elena. Se tomó un descanso del trabajo y se mudó a una ciudad más pequeña, lejos de los fantasmas de Madrid. Cada día era una lucha por encontrar la paz, pero él se centró en darle a Elena el amor y la seguridad que merecía. Carlos nunca olvidó a Isabel y todas las noches le contaba historias sobre su madre a Elena. Quería que ella supiera cuánto amaban a Isabel, a pesar de los errores que cometió. El dolor nunca desapareció por completo, pero con el tiempo aprendió a vivir con él. La venganza que Carlos había buscado no le produjo la satisfacción que esperaba. En cambio, encontró una amarga lección sobre el perdón y la pérdida. La historia de Carlos e Isabel, marcada por el amor y la traición, se convirtió en un recordatorio constante de que el camino hacia la verdadera redención es largo y lleno de desafíos, pero que vale la pena recorrer. Y así, mientras Madrid seguía girando en su ritmo incesante, Carlos y Elena encontraron su propio ritmo, una danza de sanación y renovación, donde cada paso era un homenaje al amor que alguna vez tuvieron y a la vida que aún estaban construyendo.